Es el ingeniero Santiago Sotullo, gerente de Ingeniería para Latinoamérica de ARMS Reliability, ex gerente de Operaciones y Logística de Minera Aratirí. Supervisa el desarrollo de proyectos de ARMS en Latinoamérica y es líder en Latinoamérica de la difusión de gestión de estrategia de activos. Su conferencia, Gestión Integrada del Desempeño de Activos. Por favor, el aplauso para el ingeniero Sotullo. Bueno, como ya decían ayer, tarea difícil dar la charla después del almuerzo. Esperemos que tengamos éxito y que no se me duerman por ahí. Pero muy bien. Bueno, el tema de hoy es el concepto, seguramente han oído ese acrónimo, como decía Gerardo, hoy estamos en la sopa de letras de todas las herramientas, ¿no? El acrónimo APM, que viene del inglés Asset Performance Management, o gestión integrada del desempeño de los activos. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y igual que como dijeron algunos de mis colegas, esto no es comprar un software y plug and play, como dicen, ¿no? Y enchufarlo y ya está andando. Esto es conectar, sí, tecnología, porque obviamente necesitamos la tecnología, mucho contenido, mucho saber hacer, pero las personas son claves. Y como ya dijeron los colegas, Gerardo Trujillo cuando hablaba de la formación y Nelson Cuello cuando hablaba de la excelencia operacional, sin las personas estamos en el horno, literalmente. No funciona nada. Bueno, me salteo la presentación mía porque ya me conocen. Solo comentarles que este año ha sido un año fantástico para mí. A diferencia de mi Tito Peñarol, que no le fue nada bien, Santiago salió campeón uruguayo de América y del mundo, porque en definitiva me nombra la Asociación de Ingenieros en noviembre y diciembre del año pasado, ingeniero destacado de la Asociación de Ingenieros. Ahí está la imagen. Me promueven para lo que luego se hizo realidad en marzo del año pasado, de este año, que la Federación Mundial de Asociaciones de Ingenieros me nombra miembro distinguido de la federación, junto con Jürgen Kretschmann, el colega alemán, y otro colega indio. También fuimos los tres hasta el día de hoy reconocidos con ese mérito. Y recientemente el amigo Gerardo Trujillo como presidente del COPIMAN, presidente de AMGA y de los congresos MC en septiembre en México, me emocionó también con un reconocimiento a mi carrera en el mantenimiento. Y dice él que a la contribución que debo haber hecho para el mantenimiento, yo le quiero, como es amigo capaz que le creo, pero bueno, muy bien. Entrando en tema, se habla mucho de la transformación digital y de lo que hay en todo eso, pero varios estudios, aquí van a tener después el PDF de la presentación, ahí en varios estudios de Forbes y de Bloomberg aparece como que 70% de las organizaciones que dicen estar trabajando en esto están. No sabemos bien con qué resultado, pero la estadística muestra que solo 16% están logrando reales mejoras de desempeño sostenible. O sea, hay mucha gente que está entrando en este túnel de la transformación digital, pero no todas están logrando resultados. Resultados consistentes, ¿no? Una golondrina sola no hace verano, tiene que venir toda una bandada. Entonces, la tecnología apoya los procesos, pero son los disparadores de negocio los que impulsan de verdad, ¿verdad? Los que nos motivan a ir a fondo en esos temas. Y entonces, lo importante es mostrar la última milla. ¿Se podrá correr esa imagen negra de la... sacarla de ahí para afuera? Darla para arriba, que no moleste la... Esa correrla más para encostadito. Ahí está, lo más lejos que se pueda. Ahí está, abajo. Así no molesta. Y no anda tapando las letras. Entonces, la clave de dar esa expresión de la última milla, de dar el último esfuerzo, ¿no? De dejar el resto, como decimos aquí en Uruguay. Bien interesante, ¿verdad? Pero requiere que para poder dar esa última milla, para poder dar el resto de la energía que tenemos, hay que tener un enfoque holístico, integrado e institucionalizado de eso que llamamos la gestión del desempeño de los activos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder operar más allá de lo que en la mayoría de las compañías ocurre, que es cada departamento de la compañía es un silo aislado. Cada área de actividad es un silo aislado. No dialogamos mucho entre nosotros. Lo que decía hoy Nelson, los sistemas no comunican, los sistemas no interactúan. Entonces no estamos nunca con la capacidad de liberar el máximo potencial de la organización, ¿verdad? Y para que esos sistemas comuniquen,
Obviamente que necesitamos que las personas se contacten, pero también tenemos que tener la fluidez del sistema digital que facilite esa comunicación. Porque si cada vez que un sistema tiene que dialogar con otro para que Pedro dialogue con María, hay que mandar un archivo Excel descargado de un sistema para que el otro lo levante y lo cargue como archivo Excel en el otro sistema para que así tenga los datos que precisa, eso tiene vida corta, ¿verdad? Y al final va a ser la excusa para que María y Pedro no dialoguen. Porque me volviste a mandar el archivo con errores, era la versión anterior, hay 25 archivos Excel en el SharePoint de la compañía y nadie sabe cuál es el último. Si les parece familiar eso, seguramente alguna vez lo han vivido, ¿verdad? Balancear este triángulo de riesgo, costo y desempeño es la clave en el éxito moderno de las compañías. Y no se trata de optimizar uno, yo no digo, vamos a optimizar el costo. Si optimizo el costo, me va a subir el riesgo y va a bajar el desempeño. Si optimizo el desempeño, eventualmente me sube el costo y me sube el riesgo, y así por delante. Hay que tratar de mantener siempre un equilibrio en esas cuestiones. Ayer hablábamos mucho de riesgo. Raquel nos habló bastante del tema riesgo, y otros colegas también, y es súper importante. ¿Y cuánto sabemos de los riesgos? ¿Cuánto analizamos los riesgos? ¿O cuánto hacemos lo del avestruz de meter la cabeza en el agujero? Porque no queremos ni pensar lo que puede pasar y nos hacemos los boludos hasta que pasa. Recientemente, como bien mencionaban ayer, hubieron varios desastres, accidentes graves en distintas infraestructuras, edificios e instalaciones, por haber metido la cabeza en el agujero de la avestruz. Por no haber enfrentado los riesgos, analizado y tomado decisiones correctas a tiempo. Entonces vaya si será importante. En las industrias que son intensivas en activos, ¿verdad? Industrias que tienen mucha inversión de capital en los activos, las organizaciones tienen acceso a esos activos y tienen acceso a mucha actividad y a mucha información que asocia. Pero la ventaja competitiva de las compañías solo se logra cuando esos activos realmente realizan el valor potencial. La ISO 55000 nos habla de que los activos son todo aquello que tenga valor potencial para la organización. Para algunos no es el activo físico, es la marca. Hay una muy conocida marca de refrescos Cola que su marca vale infinitamente más que todos los activos que tiene el planeta. Activo físico. Entonces, a algunas compañías es la marca, a otras compañías son los activos físicos, pero en nuestro caso, que nos dedicamos a cuidar los activos físicos, es clave tener claro eso, ¿verdad? Sin embargo, muchos de esos activos operativos, yo siempre digo una cosa, cuando alguien define que su equipo tal o cual es importante, en general, cuando hablan de importancia, están pensando en lo que hace el activo, cuál es su función. Pero el verdadero valor de los activos, la verdadera criticidad que un activo tiene para definir jerarquía de importancia, es qué pasa cuando falla, no qué pasa cuando lo hace bien. Está bien, los dólares que me genere el activo cuando está funcionando bien es la buena cosa, es para lo que lo quiero. Pero mi riesgo es lo que puede pasar cuando ese activo falla. Y eso es lo que define la criticidad de los activos, la verdadera importancia. A mí me gusta hacer una comparación entre profesiones. Por ejemplo, ayer hablábamos de las distintas profesiones y decía Jürgen que los ingenieros tenemos que apasionarnos con querer hacer el mundo mejor. Y varios le contestaron de que, bueno, sí, pero en definitiva probablemente mucha gente tenga quizás esa intencionalidad y con múltiples profesiones. Y a mí me gusta hacer una comparación, por ejemplo, venimos de la pandemia, ¿no? Entonces hemos destacado la labor del personal de salud. Y es verdad, han hecho una tremenda labor. Nosotros los ingenieros, los arquitectos, técnicos, en definitiva, desmistificando nuestra profesión, lo único que hacemos de bueno es diseñar, construir, comprar, instalar, operar y mantener cosas. Los activos son simples cosas que nos ayudan a hacer la vida mejor, que nos mejoran la calidad de vida, pero nuestro negocio es ese. Nos ocupamos de las cosas. ¿Ok? Los médicos, en cambio, se ocupan de este activo, como decía Gerardo, de la salud de las personas, de nuestro cuerpo. Y es súper importante. Vaya labor loable que han hecho, cuidándonos en la pandemia y todo lo demás. Pero, por ejemplo, los artistas, cualquier arte, me da igual el que quieran imaginar, ¿qué parte cuidan? El activo quizás más
valioso e intangible que tenemos, que es nuestro espíritu, nuestra alma, póngale el nombre que se les dé la gana, nuestra mente, nuestra salud mental, en fin. Eso que no podemos materializar. Entonces, desde un punto de vista de lo que hacemos, seguramente coincidirán conmigo que nosotros los ingenieros estamos acá, los médicos están por acá y los artistas capaz que están acá arriba. Porque atienden, válgame la comparación, activos de diferente nivel, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando fallamos? Cualquiera de los tres. Cuando falla el artista, no pasa nada. El público capaz que ni se entera que se equivocó la letra del actor. El que mira la pintura dice, ¡qué genialidad! Y hay una pincelada rara que en realidad la había cagado el pintor, pero bueno, está. ¿Quién se va a enterar que eso fue a propósito o no? ¿Verdad? Los personal de la salud, bueno, si meten la pata se puede morir alguien, ¿verdad? El paciente que está en la sala de operaciones puede fallecer. El antibiótico no fue el justo y no paramos a tiempo la infección. Se nos puede morir algún paciente. Ahora, si nosotros hacemos una mascata, matamos a cientos de una. Si vuela la refinería de La Teja, si el puente de Punta del Este se hubiera terminado de caer con un vehículo, con un bus pasando por arriba, ¿cuál hubiera sido el resultado? Entonces, los riesgos en la gestión de activos son vitales y son lo que definen la importancia de los activos. Los activos son importantes por la criticidad que tienen y la criticidad es qué pasa cuando falla. ¿Cuál es la pérdida de desempeño? ¿Cuál es el costo? ¿Y cuál es el riesgo al que nos veríamos enfrentados? ¿Verdad? Entonces, eso es la clave en la gestión de activos, entender la importancia que nos toca. Entonces, si nosotros llegamos a balancear bien esto, podemos llegar a tener en una buena gestión del desempeño de los activos resultados como estos números que están acá. Reducir los costos de mantenimiento 50%, aumentar la producción 25%, pero reducir para ello tiempos de medio de reparación, tiempos de parada, aumento de vida útil de la maquinaria, reducción de costos de repuestos, reducción de fallas no planificadas, en fin, toda la sumatoria que lleva a esos resultados, ¿verdad? Decíamos que las empresas tienen silos funcionales que a veces no dialogan. Entonces, algunos de ellos, y lo que voy a poner es un ejemplo no de una empresa que no esté ni cerca de hablar de confiabilidad, voy a poner algunas de las empresas que están más avanzadas, que ya tienen algún departamento de confiabilidad, que como nos explicaba Alberto, por ejemplo, ya tienen buena cosa de monitoreo de construcción, con quizás inspectores predictivos caminando por la planta y algunos sensores en algunas máquinas críticas, con algún sistemita que permite monitorear, en fin, gente que ya está dando pasos avanzados comparado al pelotón, por decirlo en términos de ciclismo, ¿verdad? Donde tenemos además grupos de confiabilidad dedicados a la eliminación de defectos en forma sistemática, aplicando análisis causa-raíz y otras técnicas de análisis de falla, y entonces hay ya una ganancia, le estamos ganando la carrera a las fallas, eliminando algunas, mitigando el efecto de otras, reduciendo la frecuencia de otras, con un grupo también que analiza las estrategias por confiabilidad y que tiene su software de confiabilidad y está mejorando los planes de mantenimiento en forma continua, o sea que estamos hablando de alguien que ya está bien, que ya está en el camino de la modernidad en este mundo de la gestión de actividad. Y por supuesto también el grupo tradicional de lo que llamaríamos gestión de mantenimiento, que acá le llamamos ejecución del trabajo, para empezar a diferenciar algunos conceptos, ¿verdad? Lo normal es que cuando empieza a funcionar esto, cada uno está metido en su mundo, ¿verdad? El que está haciendo la ejecución de los trabajos de mantenimiento está en el día a día atendiendo correctivos y preventivos e inspecciones y está a full. El que está haciendo las inspecciones o analizando los sensores y la información que viene está en su mundo de nerd súper metido con todos los análisis predictivos, ¿verdad? Los que están en eliminación de defectos, si bien puede ser una actitud un poco reactiva, son los que nos ayudan a eliminar problemas en la medida que vamos haciendo históricos y vemos los Pareto y vemos cuáles son las fallas que nos ocurren con más frecuencia. Bueno, tener un grupo dedicado a resolver esos problemas mayores está bueno, porque nos va sacando piedras del camino que no se vuelven a aparecer, ¿verdad? Y tratar de eliminar tanto las fallas graves como los problemas crónicos. Y el equipo de confiabilidad que está haciendo las estrategias empieza en ese proceso de mejora continua de planes y demás. Pero en general, en los primeros pasos, como venimos de una tradición de sistemas que no se conectaban, como nos explicaba bien Nelson, también acá se da esa separación.
por mil motivos, pero ocurre. Hay silos funcionales que no dialogan entre sí, porque es la cultura de la empresa. Y hay una frase que a mí me gusta mucho decirla, que es que la cultura se come a la estrategia para el desayuno, punto. Y es así, comprobado acá y en la China. Si nosotros no atendemos el factor cultural, como decía hoy Nelson, de la gestión de ese cambio, de cambiar las conductas, los comportamientos, los valores, la cultura de la organización, cualquiera que sea, haga la estrategia que yo haga, y en este caso por estrategia nos referimos a las herramientas, aplicamos, desaparecen. Vuelven rápidamente a los hábitos anteriores. Por más que hayamos traído las mejores herramientas del planeta, si la gente no las entendió, no las aceptó, o como bien decía Nelson, no sabe el por qué va a hacer eso, puede ser que arranque haciéndolo como quien hace gimnasia, pero al poco tiempo vuelve a las papas fritas y la televisión sentado en el sofá y no hace más gimnasia. ¿Verdad? Entonces, eso es clave. Entonces, si nosotros tenemos una estructura de activos donde los datos no están estructurados, donde no tenemos una buena gestión del desempeño de los activos, lo más probable es que estaremos perdiendo valor potencial de lo que podríamos lograr. ¿Verdad? Entonces, los activos entre sí se entienden bien, pero el conocimiento empieza a estar fragmentado entre silos. El equipo de mantenimiento sabe de ejecución, el de confiabilidad sabe de estrategia, el de eliminación de defectos sabe de las causas raíces de los problemas y los éxitos que ha tenido para lograrlo, pero muchas veces la implementación de las acciones proactivas luego del análisis o correctivas, no hay buen seguimiento, o ni siquiera se implementan, o se implementan pero nadie monitorea los resultados, en fin. Hay mucho comportamiento de ese estilo. Entonces, la inteligencia en las organizaciones, el saber hacer organizacional, requiere tiempo, como decían ellos, requiere tiempo porque implica cambiar hábitos de personas. La excelencia, bien decía Nelson, es un hábito. Los hábitos llevan mucho tiempo hacerlos. Y la cultura lleva mucho más de repetición de esos buenos hábitos. Entonces, la cosa requiere un esfuerzo importante, ¿verdad? El conocimiento es lento de implementar y además difícil de escalar. Si hicimos una buena práctica en un sector de la planta o en una planta de la compañía, no es fácil transferirlo a otra planta. Y porque empiezan los celos, ¿y por qué yo tengo que hacerlo como lo haces vos? Yo tengo mis propias soluciones, yo tengo mi recetita, mi manualcito, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hay algunos que se ríen, que alguna vez les pasó. Entonces, cuidado con eso, porque si no generamos ese cambio cultural, esa aceptación, ese entender el porqué, por más que traigamos las mejores herramientas o los mejores sistemas, esto no va a funcionar, ¿verdad? Las prioridades, si no tenemos claro lo que dije al principio, de la criticidad del activo, del riesgo que hay en la falla, del posible costo que hay en la falla, no es claro establecer prioridades. Y las prioridades terminan estableciéndose por aquel dueño de silo que grita más fuerte. ¿Okay? Y eso es una tremenda barrera al desarrollo, porque no necesariamente el que grita más fuerte es el que tiene el problema que le significa más riesgo, más costo a la compañía. Cuidado con eso. En definitiva, lo que tratamos con este tipo de sistemas es lograr empezar a poner orden en el caos, ¿verdad? Como dijimos, esto es un proceso, no es un proyecto de mejora, porque los proyectos empiezan y terminan. Es un proceso de gestión que hay que establecer, que implica todo lo que dijimos, tecnología, conocimiento y personas. Entonces, en el caos estamos ocupados, tenemos horizonte de corto plazo, estamos hiperreactivos, hay muchas fallas y tenemos que repararlas, y estoy hasta el domingo encerrado en la fábrica y voy y vengo, siempre como loco. En fin, fallas no planificadas, altos costos, problemas de riesgo, seguridad, medio ambiente, mala calidad, baja capacidad, el jefe que me respira en la nuca, en fin. Y así vamos, ¿verdad? Por otro lado, el orden, ese sueño del pibe es, yo tengo mi planta toda planificada, tengo un plan estratégico, visión de largo plazo, ¿verdad? Hay procesos de gestión bien establecidos, sistemas que se conectan, que se comunican, una cultura proactiva, sabemos para qué estamos, sabemos por qué estamos. Maravilloso, ¿verdad? Como trabajar en la planta de Nelson de Cristal Chile, ¿no? ¿Qué dice Nelson? El rendimiento empieza a ser predecible, se optimiza financieramente, las decisiones tienen fundamento. Cualquiera las puede auditar y eventualmente cuestionar, pero hay un fundamento, hay un análisis. No es que yo decidí tal cosa porque se me levanté con ganas de hacerlo. Hay un balance entre la inversión y los costos operacionales, las operaciones están armonizadas, hay un diálogo entre todos los sectores. Ese sería el ideal. El tema es que para eso hay todo un proceso, hay un camino a hacer.
Y ese camino primero hay que mapearlo, hay que entender la diferencia entre dónde estoy y a dónde quiero llegar, identificar esa brecha, ese gap, cuantificarlo y bueno, y empezar a priorizar las acciones, pero es como la gran maratón, empieza por dar el primer paso, ¿verdad? Hay que conocer la ruta, pero hay que dar el primer paso. Y el primer paso es prevenir las pérdidas, ¿verdad? Trabajar en medir, identificar la magnitud de lo que hoy estoy perdiendo en la situación que estoy y empezar a definir acciones para, empezando por el top 10, como se dice siempre, ¿no? Priorizando por el Pareto, empezar a resolver los problemas uno a uno. Segundo, gestionar el riesgo. Tengo que analizar cuáles riesgos tengo a todo nivel, ¿verdad? Acá decimos algunos ejemplos: emisiones ambientales, problemas de salud y seguridad, litigios con terceras entidades, todos los riesgos posibles, tendiendo riesgo, como dice la norma ISO 31000. Cualquier potencial factor que me aparte del cumplimiento de los objetivos del negocio y los objetivos de la compañía, ¿verdad? Obviamente no queremos que nadie se lastime, no queremos contaminar el ambiente, tampoco queremos tener pleitos con nadie. Así podríamos poner algunas cosas más. Y finalmente, realizar esas oportunidades. Entregar ese valor potencial que los activos tienen. Si compramos un activo no es para que, no somos un museo de máquinas. No sé, capaz que alguno está en un museo de máquinas y podría ser muy interesante que nos cuente su experiencia. Pero en general, en esta instalación, todos los equipos de esta instalación tienen una función a cumplir. Si no, no estarían, ¿verdad? Y entonces queremos obtener el valor que esa función, para lo que fue pensado, en este caso en el escritorio. Entonces, la gestión integrada del desempeño tiene que ver con justamente hacer caminar este paso a paso para poder ir del caos al orden. Poder medir, poder gestionar el riesgo y poder realizar las oportunidades implementando las acciones paso a paso que deben ser implementadas, ¿verdad? Entonces, como decíamos, hay que mapear esa transformación. Hay que ver cuál es el paso a paso, ver cuál es la brecha de distancia que tenemos entre evaluar y detectar, entre analizar y diagnosticar, pronosticar y planear las acciones proactivas y correctivas, y ejecutar y validar el trabajo para que eso se empiece a mejorar. No vamos a hacer todo en un día, es un proceso. Lo que tenemos es que primero establecer el proceso, que se convierta en un sistema, que la gente lo entienda, para que después empiece a caminar solo. Entonces, lo primero que nosotros hemos integrado es los conceptos que hablaba Alberto, que como comentario, Arms Liability, la empresa que yo trabajo, fue comprada en febrero-marzo del año 2021 por Baker Hughes. Baker Hughes tiene una división digital que es Bentley Nevada, donde Alberto trabaja. Él es responsable de ventas en el cono sur de Latinoamérica. Y bueno, ya en Reliability pasamos a integrarnos con esa división digital, que es la división que hace todos estos temas de monitoreo de condición que él nos explicaba hoy temprano. Entonces, lo primero que hicimos fue incorporar todo nuestro conocimiento de estrategias de activos y de definiciones de análisis de confiabilidad y demás, y nuestras herramientas informáticas con toda la tecnología de ellos de predictivo, para que los sistemas dialoguen, ¿verdad? De forma tal de que los técnicos de predictivo tengan plena justificación por confiabilidad, por análisis de costo, riesgo, desempeño, de cada lugar donde van a invertir y poner un sensor. No es que tengamos que salir a poner sensores a tontas y a locas en toda la planta, no, cuidado, hay que justificar la inversión, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto, pero a su vez estos sistemas nos empiezan a dar información de degradación de vida y a mejorar entonces nuestros análisis de confiabilidad, porque vamos a tener mucha más información ahora para entender, identificar modos de falla, identificar señales más tempranas de algunos modos de falla, en fin, este tipo de cosas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la ejecución del trabajo, la tradicional gestión del mantenimiento, ¿verdad? Hay alguna cosa que a mí siempre me llama la atención, y es que en el pasado, tradicionalmente la responsabilidad de definir los planes y de ejecutar las estrategias se le asignaba a la activa persona, responsable de mantenimiento. Y hay un problema con eso. La ejecución del trabajo, la gestión del mantenimiento, es una actividad que básicamente tiene un horizonte de tiempo de corto y medio plazo. Corto plazo porque tenemos que atender correctivos, nos ocurren fallas. Medio plazo porque tenemos un plan de mantenimiento a cumplir, que son 52 semanas de un año, y está medido en años porque tenemos un presupuesto de un año, que son los recursos que nos asignaron para hacer la tarea. Entonces, normalmente los ejecutores están en ese horizonte, entre corto y medio plazo. Miden su ciclo vital en semanas, meses y el año.
Ya veremos con el presupuesto del año que viene qué pasa. En cambio, quienes analizamos estrategias por confiabilidad, la mentalidad tiene que ser de muy largo plazo. Los análisis son de ciclo de vida. Y eso puede ser 10, 20, 30 años. 60, que nos ha tocado para algún proyecto minero que era de muy largo ciclo. Entonces, si el mismo grupo de personas, ustedes lo ponen a atender responsabilidad de corto y medio plazo y responsabilidad de largo plazo, ¿qué creen que va a pasar? Es bastante obvio lo que va a pasar, ¿no? Lo de largo plazo, nadie se va a ocupar. Y eso es lo que pasa en todas las empresas donde nosotros hemos trabajado, cuando no había un esquema de esta concepción. ¿Por qué? Porque el plan de mantenimiento, cualquiera que sea, y se haya originado como sea, quedaba congelado en el tiempo por décadas. El mismo plan, ya sea que lo hayan sacado del manual del fabricante, que hayan hecho un RCM hace años atrás, cualquier razón. Una vez que hicieron el esfuerzo y que tenían un plan, ya está. No me llames a revisar el plan por 5 años por lo menos, ¿verdad? Y el problema es que la realidad está cambiando constantemente. Y tenemos que actualizar nuestro plan constantemente. Solo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano los que conocen cuánto les cuesta en dinero una hora de parada de planta, o si la planta es compleja, por lo menos una hora de parada de los equipos más críticos de su planta? ¿Quién conoce ese valor en su planta? Uno, bien. Uno en 60 que somos acá, y no tengo cómo preguntarle a los colegas que están en la web siguiéndonos, a ver si ellos tienen la mano, pero probablemente haya un porcentaje similar. O sea, menos del 2%, 1%. Debería ser un dato que todos ustedes supieran clarito de su empresa y de sus equipos críticos por lo menos. Porque ese dato es el plato de la balanza de cuánto me duele el correctivo cuando ustedes tienen que tomar decisión de qué estrategia de mantenimiento van a aplicar, si predictivo, preventivo, correctivo o lo que sea. Saber cuánto pierdo por el equipo parado es justamente conocer el costo y riesgo a la hora de la falla. La pérdida de producción o el lucro cesante. Es un dato fundamental. Más aún, ¿cuántos de ustedes alguna vez se les ocurrió pensar, no digo hacer, pero por lo menos pensar que porque el precio del producto que su compañía vende, si hay alguno del mundo petrolero o ese ramo, es que viven cambiando los precios de las cosas todos los días, podrían ustedes revisar sus planes de mantenimiento? ¿Alguna vez se les ocurrió pensar que si varía el precio del producto que venden, podrían tener que cambiar su plan de mantenimiento? Nunca se les imaginó que tuviera relación precio de venta con, sin embargo la tiene y clarito. El precio de venta define cuál es este lucro cesante, cuánto me cuesta la hora de máquina parada. Es lo que los contadores llaman el margen de contribución. Cuánto deja de ganar la empresa está directamente vinculado con cuánto factura cuando vende el producto. Sin embargo, mantenimiento nadie nunca le da acorde. Es más, muchas veces ni saben cuánto vale el precio del producto que vende la compañía. Y es el plato de la balanza contra el cual tenemos que contrapesar las posibles estrategias que quieramos implementar. Si no, ¿cómo justificamos? Cuando ustedes quieren proponer algo a su director de planta, director general de compañía, ¿cómo hacen para convencerlo de que su propuesta de valor es ganancia para la compañía? ¿Cómo traducen su buena idea técnica en billetes para convencer al gerente financiero? No lo pueden hacer si no conocen esto. O sea que ahí tienen un deber de aprender un poco el sistema financiero e identificar los costos, riesgos y beneficios que puede generar los equipos. Si tenemos estos sistemas conectados, hasta ahora siempre pensábamos que, bueno, si yo me compro, no sé, por decir un software, el SAP, el Máximo, o cualquier software de mantenimiento, Geman, por ejemplo, así, tengo un software de mantenimiento y ya está, es todo lo que preciso para hacer una buena gestión y va a andar bárbaro esto. Pues no. La tecnología evolucionó. Identificamos, por ejemplo, este nicho de estrategias que tiene otro software específico para hacer análisis estadísticos, modelación de confiabilidad y demás. Y encontramos que precisamos otro software por acá que tiene que ver con monitoreo de señales, que son software distintos porque tienen arquitectura informática diferente, porque están pensados para cosas diferentes. ¿Que deben dialogar? Sí, claro, y hoy día la informática, Héctor Beiro está acá y nos puede dar clase y no me deja mentir, hoy día la informática es capaz de hacer dialogar a cualquier máquina con cualquier otra, no hay misterio tecnológico al respecto.
¿verdad? Hay que simplemente hacer lo que hay que hacer para que eso funcione. Entonces, estas cosas son sistemas informáticos, además de ser sistemas y procesos de gestión. Entonces, esos deben estar conectados y comunicados. Entonces, el ejecutor va haciendo el trabajo actual, los monitoreos de condición van capturando datos de la realidad, entonces aparece los primeros, con la información de la realidad yo empiezo a ver costo, riesgo y desempeño de los distintos activos, empiezo a tener indicadores, monitorear, priorizar mi trabajo en función de cuál es el que está potencialmente generando una pérdida mayor y así mejorar, ¿verdad? Y eso me permite ordenarlos, priorizarlos y en función de eso trabajar. Este es el verdadero pan de todos los días a la hora de hacer proyectos de mejora. Yo no puedo identificar son mis malos actores, cuáles son los equipos críticos, probablemente esté intentando hacer 10% más eficiente un trabajo. Si yo en vez de tener esta información me dedico, porque me pareció a trabajar en el activo 2, cuando el más crítico es el activo 3, podré hacer un enorme esfuerzo, pero el resultado va a ser chiquito así, comparado con lo que podría ser si estuviera trabajando en los activos más críticos. Eso es clave. No tenemos recursos infinitos, ni tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos que enfocarnos siempre en elementos más críticos, y para eso hay que conocer costos, riesgos y desempeño. Entonces, una vez que yo conozco, empiezo a trabajar más inteligentemente, a que mis esfuerzos se canalicen. Entonces, si yo tengo monitoreo de condición, puedo tener condición de los activos, pero puedo estar concentrado en mejorar el monitoreo ahí donde los equipos sean más críticos, donde hay que poner más sensores, o mejor tecnología, o lo que sea necesario. Y por otro lado, donde realizo el trabajo actual, a medida que voy identificando los elementos críticos, me permite también enfocarme en la mejora de mi planificación, programación y ejecución, y tener mejor calidad de trabajo en donde lo necesito. Como decía Gerardo, en la formación de los técnicos, por ejemplo. Seguramente priorice formar los técnicos que tengan que ver con los activos más críticos primero, porque es ahí donde me aprieta el zapato, ¿verdad? Quizás los otros los dejen, no es que los abandone, pero lo priorizo. Primero esto, porque es lo que me está generando más problemas, o potencialmente tengo el riesgo que me genere más problemas. Ese sería el ideal de enfoque, ¿no? Adelantarnos a que las cosas pasen, evaluando riesgos, ¿verdad? Además de todo esto, si ponemos el cuarto silo del que hablábamos, la eliminación de fallas y defectos, trabajando horizontalmente en toda la organización, facilita mucho, porque entonces empiezo a identificando los puntos de riesgo, y dentro de cada punto de riesgo los problemas particulares que afectan, y me los voy como el Pac-Man comiendo de a uno. Esos problemas o bien desaparecen porque los eliminamos, o bien mitigamos sus consecuencias, o bien reducimos su frecuencia. Y bueno, y ese es el proceso justamente de mejora continua en la confiabilidad. Una vez que estos cuatro elementos empiezan a trabajar integrados, entonces la realidad es otra. Porque entonces de cada análisis causa-raíz que yo hago, mejoro mi conocimiento de modos de falla y puedo mejorar mi plan de mantenimiento. Analizo el histórico que me pasa la ejecución del trabajo, veo realmente los tiempos medios entre fallas o entre recambio de mantenimiento, y puedo también identificar mejor, vía el análisis de Weibull, las frecuencias de las posibles tareas óptimas en el módulo aquí. Y a su vez, y la salud de los activos, ese monitoreo de condición me va dando cada vez más información y más rica, con avisos más tempranos que me permite alertar de hacer los mantenimientos cuando es más económico. Aquel salto de valor que Alberto nos marcaba esta mañana. Si yo puedo detectar más temprano, es probable que ni siquiera tenga que cambiar la pieza. No es que detecté la vibración y bueno, el rodamiento ya está dañado. Es que voy a detectar una pequeña desalineación antes de que dañe el rodamiento, la voy a corregir, y no voy a tener ni siquiera que cambiar el rodamiento. O porque le bajo un poquito el ritmo a la operación, no me sobrecargues la máquina, Juancito, cuidado acá, no te enloquezcas, que igual llegamos a fin de mes con la producción hecha, pero si tú aceleras mucho, lo que va a pasar es que se nos va a romper algo y vamos a perder tantas horas y no llegamos. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y así por delante, esta integración nos da ese beneficio, ¿verdad? Y nos permite, justamente, toda esa gestión integrada nos da la capacidad de tener tecnología conectada, contenido y conocimientos, y soporte y experiencia. Lo que decíamos, tecnología, saber y persona. Si alguna de esas tres patas de la mesa nos falla, se nos cae la mesa y la estantería en sí. No es una cuestión de que compro software y ya está. O no es una cuestión de que traigo conceptos, sistemas, herramientas, como decía Nelson, y ya está. No, todo eso se hace con personas. Pero tengo que balancearlo, porque también solo personas, si no les doy conocimiento, si no les doy herramientas y tecnología,
es como mandarlos a la guerra con un palito, como decía uno. Tampoco funciona. Entonces, esa integración se tiene que dar en todos los aspectos de este círculo, ¿no? Tener soporte global, capacidad de desarrollo de conocimiento y habilidades, en fin, planes de mantenimiento actualizados por confiabilidad, datos maestros actualizados, una buena administración del sistema, experiencia y conocimiento de los activos que tiene la gente, en fin, diagnósticos más precisos, y todo eso con la capacidad encima que hoy tenemos con la tecnología de analíticas que nos permitan profundidad en el análisis multivariables, ver muchas cosas cruzadas que antes no las podíamos conectar, hoy día con las herramientas informáticas sí las podemos conectar. Por eso sacamos conclusiones, lo que explicaba hoy Alberto, de generar reglas o poner inteligencia artificial o demás. Eso que parece un poco ciencia de los cohetes, pero no es tanto, ya está a la mano. Hay decenas de startups en Uruguay y en el mundo trabajando en eso. O sea, no es algo que está a años luz de nosotros. Empieza a estar ya a la mano en muchos lugares y con costos cada vez más económicos y permitiendo entonces que a veces empresas pequeñas que nunca hubieran pensado que estas cosas podrían llegar a ser accesibles, pues empiezan a ser accesibles para distintas organizaciones. En definitiva, estas cosas se integran y obviamente se integran en software para que esto se vea bien, se vea ágil, los software se comuniquen, ¿verdad? Y como concepto, diría, el tema de la transformación digital y el desempeño de los activos y esta gestión del desempeño de los activos intentando implementar, hay quienes tuvieron un enfoque tradicional, resumido como titular diría, compro un software y lo instalo y creo que con eso ya está. Pero nosotros tenemos un enfoque un poco diferente y solo a modo de comparación algunos puntos, ¿verdad? En nuestro caso pensamos que debe ser basado en casos de uso establecidos, donde se mide claramente cuál es el estado futuro, cuál es el estado actual, cuál es el gap y un mapa de transición claro del paso a paso. Y esto es a la medida de cada organización. Cada organización tiene su cultura, su nivel de madurez, sus estilos de gestión. Eso hay que respetarlo, ¿verdad? Corregir lo que está mal, pero valorar lo que tengan de bueno. En cambio, otras gentes piensan de que esto es basado en un conjunto de necesidades funcionales percibidas, como quien está simplemente especificando un software y nada más. Bueno, el software cumple esto, me cumple, compro el software y ya voy a tener un APM extraordinario. Enfocado en los requisitos de la brecha de capacidad asignados a la habilitación de funcionalidad. O sea, yo no puedo venir y venderles a ustedes un producto si ustedes realmente no lo necesitan. Si no es parte de ese gap que ustedes tienen que recorrer de donde están hoy a donde quieren ir mañana. Entonces, antes de ofrecerles nada, tengo que analizar muy bien dónde ustedes están y a dónde quieren llegar. Y cuánto vale ese gap en términos de costo, riesgo y desempeño para la organización. En cambio, en otros casos lo vemos que es centrado en la tecnología, simplemente para soportar los requisitos de un silo funcional. Aquel que haya tenido, como decía hoy temprano, la voz más fuerte para gritar más fuerte y pedir la volada, y entonces a ese le asignan el presupuesto, y ese es el que termina mandando en los sistemas a integrar y ese tipo de cosas. Tercer nivel, el contenido específico de activos madura con la escala, ¿verdad? Y la práctica del proceso. O sea, justo comentaba con un colega con el cual también trabajé muchos años y que fue representante de Elman, ahora se retiró Nelson Iglesias. Antiguamente hacíamos el RCM como que era un proyecto. Hoy, esa ya no es la manera de hacer el RCM. El RCM es un proceso. Pero al ser un proceso nos permite algo. Al inicio del RCM había una convicción de que uno tiene que hacerlo perfecto. Pero no preciso hacerlo perfecto, preciso hacerlo razonablemente bien, pero tener un proceso de mejora continua. Porque seguramente ese plan lo voy a tener que cambiar muchas veces porque el contexto me está cambiando. Si me dedico el tiempo y esfuerzo para supuestamente hacerlo perfecto, habríamos que definir qué significa perfecto, seguramente no lo voy a estar haciendo bien. Voy a estar gastando tiempo y dinero que necesitaría aplicar a otras cosas. Siempre priorizando en base a costo-riesgo y a la realidad del gap que la organización tiene. En cambio, tradicionalmente se miraba los contenidos específicos de activos para desarrollarlos en base a proyectos únicos. Y se empezaban y se terminaban y después quedaban ahí colgados por años. Y entre medio el contexto cambia 20 veces, ¿verdad? Desde temas de mercado, cambian los precios de mis productos, ¿verdad? Cambia el tipo de producto que hago, a veces uno tiene que innovar porque el mercado cambió y ya no pide exactamente lo que yo hacía años atrás, tengo que rediseñar mis procesos, mis productos, ¿verdad? Pero todo ese tipo de cosas afectan al desempeño de la planta. Además,
no hay planta que no intente siempre estar aumentando la producción. Si yo aumento la producción, aumento la exigencia sobre los activos. Si aumento la exigencia de los activos, voy a estar aumentando muy probablemente la frecuencia de fallas posibles. Yo tengo que estar adecuando mis planes de mantenimiento a esa realidad, ¿verdad? Pónganse nerviosos si el día de mañana la planta en la que ustedes trabajan empieza a achicar la producción. No digan, ay, qué suerte, mis activos van a estar más serios, van a tener menos fallas. No, es probable que te quedes sin empleo en un rato. Pero en general la tendencia siempre es al aumento. Impacto claro a través de la conexión de salud y estrategia de activos con la gestión del trabajo. O sea, en la medida que tenemos los tres silos esos y el silo de análisis de efectos conectados, la eficiencia del proceso se maximiza, ¿verdad? En cambio, como decíamos hasta ahora, quienes lo están queriendo hacer de manera tradicional, solo el 16% están teniendo éxito. Quiere decir que el resto, hasta 70%, algo no están haciendo bien. Por eso no tienen resultados. Entonces, hay que mejorar el proceso. La inteligencia humana y la experiencia habilitadas, potenciadas. O sea, mucha gente cuando habla de inteligencia artificial, empiezan los miedos. Bueno, ahora los robots nos van a dominar, como aquella película Yo Robot, de Will Smith y compañía, nos van a dominar y la inteligencia artificial nos va a sustituir y un día se va a convertir en mala, perversa y nos va a querer matar. Okay. Ciencia ficción al palo. En realidad, bueno, nadie sabe si eso no puede llegar a ser, tampoco se crean que estamos salvados, ni mucho menos, ¿no? Pero conceptualmente lo que hoy la inteligencia artificial nos permite es potenciar y mucho la inteligencia de los humanos. Y todavía tenemos mucho para hacer, ¿verdad? Si bien lo que ocurre cuando estamos en estos procesos más automáticos, John Murray, con quien yo estudié RSM2 hace muchos años en Inglaterra, decía una cosa que hoy día se ve también. Y pongo un ejemplo, los autos autónomos, Tesla, de otra marca. Hay muchos videos en internet, hace poco vi uno de un Tesla en China que estaba para estacionar y salió desbocado a toda velocidad, mató 3 o 4 personas hasta estrellarse, no sé dónde, en fin, desastre, ¿verdad? Y alguien dice, ah, qué horrible esto, fíjate, la inteligencia artificial no es buena, nos va a matar a todos. Cuidado. Murray decía, con la automatización y con todos estos procesos tecnológicos, ¿verdad? De seguro que la probabilidad de fallas va a bajar, no hay duda al respecto, ¿verdad? Quizás todavía haya mejoras en desarrollos y procesos a desarrollar mejor y tecnologías a depurar más para que de repente esos accidentes bajen la frecuencia, pero en proporción, todo el mundo coincide. Para que tengan una idea, ustedes lo saben bien, en Uruguay hay 400, 500 fallecidos por accidente de tránsito al año. A mí me gusta, como vuelo mucho por trabajo, poner la comparación. Es el equivalente a que 2 aviones grandes, Boeing 767, 2 aviones grandes de pasajeros se estrellan en Uruguay por año. ¿Se imaginan cómo serían los titulares de los diarios si eso pasara, no? Sin embargo, como mueren con cuentagotas, un poquito todos los días, como que no nos enteramos, a menos que sea alguien, un ser querido. Si no, escuchamos la noticia en el diario, pasamos página o vemos la tele y demás, cambiamos de canal y no nos mueve demasiado. Pero hay 500 uruguayos, eran más antes, eran 750, no hace una década atrás. Quiere decir que, bueno, Uruguay ha mejorado en ese aspecto, bien. Punto Martini para Uruguay, pero todavía tenemos eso. De hecho, el amigo Jürgen nos mencionaba ayer que en Alemania eran 2000 y algo de fallecidos por año en accidente de tránsito. 4 veces más. ¿Podríamos creer que estamos bien? ¿Qué opinan? Ah, hay 80 millones de habitantes en Alemania y acá somos 3,5 millones, ¿no? Cuidado, estamos bastante mal. Podemos mejorar muchísimo más, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es importante. Entonces, la inteligencia... ¿Y ahí qué pasó? Sácame esa ventanita. Ahí está. Entonces, la inteligencia artificial seguramente, como decía Murray, va a generar menos fallas. El problema es que la consecuencia de la falla, si llega a ocurrir, es más grande. Como la consecuencia de la falla, si hay un choque, es 1 muerto, 2 muertos, 3 muertos, no lo vemos tan grave. Ah, si se cayera un avión, que mueren 200 de una sola vez, se nos ponen los pocos pelos de punta y nos ponemos mal, ¿verdad?
Yo siempre digo, el tema del riesgo, ayer comentábamos con la arquitecta Raquel Lestreger, el problema con el tema del riesgo, para que la gente lo entienda, es que la gente no entiende de estadística ni de números. Yo puedo hacer todos los números que sea y a la gente le resbala. Para la gente el riesgo es un tema de percepción. Y es tan interesante ese tema de cómo la gente percibe el riesgo, que en realidad hay dos factores críticos para ver cómo percibimos el riesgo. Y cuánto riesgo asumimos o cuánto riesgo no asumimos. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen taladro en su casa para hacer algún bricolaje? Levanten la mano. Ah, muchos, bien, muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen en la caja del taladro lentes de protección para usar cuando usan el taladro? Ah, menos de la tercera parte o la cuarta parte, ¿verdad? Acá ya dice Tangari que sus lentes son de protección, así que los lleva puestos. Muy bien, mejor así. Pero eso es una realidad. ¿Ustedes saben por qué? Ahora, una pregunta. Si a ustedes les toca hacer ese mismo trabajo de agarrar un taladro y hacer un agujero en su trabajo, usan lentes, ¿verdad? Levanten la mano los que usan lentes en su trabajo. Hay unos cuantos que vamos a llamar a los técnicos prevencionistas para que los sancionen, porque no levantaron la mano. Pero bueno. ¿Cómo, perdón? No importa, yo le pregunté quiénes hacen el trabajo, ¿verdad? Si les hacen otro no tienen que haber levantado la mano. ¿El tema cuál es? Si nosotros creemos que tenemos control y creemos que tenemos libertad de acción, en general tendemos a asumir más riesgo. En nuestra casa, sobre todo los varones, creemos que tenemos control y que tenemos libertad de acción. Minga, no tenemos nada, pero no importa. Pero creemos, por eso dije y recalqué, creemos que tenemos control y libertad de acción, nos arriesgamos más. Cuando creemos que no tenemos control ni tenemos libertad de acción, exigimos más seguridad. ¿Verdad? ¿Cuánta gente tiene miedo a volar en aviones? Levanten la mano. ¿Hay alguno que tenga miedo a volar? Hay alguna mano levantada. Bien. ¿Te convence que yo te diga que es más de 1000 veces más seguro volar en avión que andar caminando por la calle? No, vas a seguir teniendo miedo porque es un tema de percepción. Se acabó. ¿Verdad? Al avión le exigimos muchísima más seguridad porque la consecuencia de falla es gravísima si se cae un avión. ¿Verdad? Y la percepción es que yo no nací para volar, no tengo alitas. ¿Qué hago adentro de un fuselaje de aluminio de fibra de carbono volando a 10.000 metros de altura? ¿Y qué pasa si se cae? Ley de la gravedad, saquen cuentas rápido a qué velocidad van a impactar contra la Tierra, ¿no? La consecuencia es desastrosa, catastrófica. 200, 300 personas fallecidas al instante. ¿Verdad? Sin embargo, con los niveles de seguridad por calidad de ingeniería, diseño, etcétera, etcétera, han mejorado tanto los aviones que es más de 1000 veces más seguro volar en avión que ser peatón en la calle. En cualquier parte del mundo, en Latinoamérica peor, casi tenemos el doble de tasa de accidentabilidad que pueden tener en Europa o en Estados Unidos. Así que vaya si será importante ese tema de las percepciones. Esto aquí. Vamos. Perdí el control. ¿Qué pasó? Me quitaron el poder. Ahí está. ¿Tú estás avanzándolo tú? A mí no me responde. Es tu mouse el que se mueve y el que toca. No, ahora no, sigue sin dar pelota. Quedó sin pilas, ¿qué es esto? No, tú no lo muevas. Intenta darme el control y yo lo muevo. No, estás avanzando tú, no. Fallas pasan en todos lados. Y lo abriste de vuelta. Tendremos que arrimarnos a la mesa para completar entonces esto. Decíamos entonces que la inteligencia artificial en realidad nos puede potenciar, ¿verdad? Que estas cosas nos van a traer reducción de frecuencia de fallas por mejor control,
pero la gravedad de las fallas puede ser más importante. Entonces hay que tener muy importante el análisis de riesgo asociado, ¿verdad? También está apareciendo el concepto de, durante el inicio de la transformación digital hubo un esfuerzo muy importante de querer llevar todo a la nube, y eso nos ha recargado la comunicación de datos, ¿verdad? De algún modo se está volviendo al concepto de decir, no, para todo lo que pueda tener inteligente en el límite de interfaz, lo que los informáticos llaman edge data, en la frontera entre la interfaz máquina, sistema de monitoreo y control. Cuanto más aparatos inteligentes tenga ahí que puedan analizar datos en el momento ahí y tener cierta capacidad de memoria, me ahorro de gigantescas bases de datos en la nube y mucha comunicación. Solo comunicar lo indispensable. Un poco lo que decía hoy Alberto, decir, tengo capacidad de memoria en mis equipos de campo de unos varios minutos, que me permite identificar eventos aleatorios que puedan ocurrir y tener importante cantidad de información ahí, y solo mando a la nube a guardar en el servidor lo que es importante y con lapsos más grandes. Eso es importantísimo. Y por último, el concepto, ahí de vuelta. Ahí está. Muy bien, entonces, el APM, como decíamos, es un proceso si queremos obtener un resultado, ¿verdad? Y para que funcione bien, hay que conectar, como decíamos, tecnología, personas y saberes. Sin embargo, mucha de la visión tradicional es que esto es un producto que lo compro, lo enchufo y ahí funciona. Avanzar a la siguiente, ¿verdad? En la medida que logramos integrar todos estos hilos y cada uno haciendo su actividad y fluyendo, es donde tenemos entonces la mejor performance. Nos aseguramos que quien ejecuta el mantenimiento tiene siempre el mejor plan de mantenimiento disponible para ejecutar, ¿verdad? Que el que analiza los defectos nos aseguramos que siempre está enfocado en donde es prioritario de verdad por criticidad, invertir tiempo y esfuerzo para eliminar el problema, y aquellos que están en todo el tema del monitoreo de condición de los activos nos están alimentando a todos los demás con la información más precisa y detallada para que todo eso fluya como si fuera una caja de engranes planetarios donde con gran lubricación de noria la máquina funciona fluida. Bueno, eso es lo que necesitamos aquí, ¿verdad? Para poder asegurar que tenemos retorno de inversión de lo que hacemos, que tenemos conocimiento, que las estrategias estamos teniendo siempre el mejor plan, que el desempeño de los activos es siempre el mejor, y sobre todo que todas las decisiones que tomamos sean en base a datos. No aquella metodología digital de los 5 dígitos oscilantes, ¿no? Más o menos. No, datos de verdad, pruebas de que lo que estamos diciendo y haciendo es correcto. Finalmente, simplemente un resumen, ¿verdad? ARM Reliability, tenemos más de 20 años, 25 años de experiencia en análisis de confiabilidad. Bentley Nevada, que es la división digital de Baker Hughes, tiene más de 60 años. Hoy nos hablaba con lujo de detalles Alberto Yang de todas las capacidades de monitoreo. Acá simplemente algunos números que podrán después leer tranquilos cuando tengan la presentación en PDF de la cantidad de sensores, sistemas de monitoreo que tiene instalado Bentley Nevada. 60 años, es una de las empresas líderes en el mercado mundial en materia de monitoreo de condición y control de los activos. Creo que por aquí ya nos queda casi nada, ¿verdad? Simplemente eso, ¿no? Lo que decíamos, los sistemas integrados nos permiten empezar a ver, a compartir información y por ende en cada una de las áreas, a la medida que nos comunicamos humana y tecnológicamente, empezamos a tomar mejores decisiones en todos los aspectos, ¿verdad? Y bueno, con toda una serie de después herramientas, sistemas y servicios que pueden complementar toda esa información. Hasta acá lo que teníamos para contarles. Lamento mucho esa falla técnica, ya veremos de corregirla para que el próximo conferencista no sufra los mismos eventos, pero bueno, como ven, Murphy existe. Hay que analizar los riesgos y prevenirlos y tener siempre algún plan B. El plan B hubiera sido terminar con el PDF. Vamos. En este caso tenemos... Y dice así, ¿cuál es entonces el comienzo para implantar una estrategia de gestión integrada del desempeño de activos? O, en todo caso, ¿sustituir el modelo existente en la empresa?
Bueno, habría que ver cuál es el modelo existente en la empresa. Dicho así genéricamente, no lo sé, de qué modelo tengan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un primer concepto. Tenemos una organización, mediana, pequeña, grande, no importa, que hoy tiene simplemente un departamento de mantenimiento. No tiene a nadie haciendo confiabilidad, no tiene a nadie analizando causa raíz para eliminar defectos, y en el mejor de los casos tiene unos cuantos técnicos de predictivo monitoreando condición, y algún equipito tiene algún sensor y alguna escala que está monitoreando algo, alguna cosa muy crítica. Normalmente es el punto de partida de muchas organizaciones. Lo primero es reconocer que gestión del mantenimiento y gestión de las estrategias son cuentos distintos. Son hermanos que tienen que trabajar en equipo, sí, pero son cuentos distintos, porque el setup mental de las personas tiene escala de tiempo distinta. Si queremos hacer todos lo mismo, no va a funcionar. Hay que, primero que nada, separar un grupito que se empiece a dedicar a la confiabilidad. Ese grupito se empieza a dedicar a la confiabilidad. Lo más normal es que empiece por las herramientas y las metodologías más simples, como por ejemplo el análisis causa-raíz, ¿verdad? Que ya me va a ir empezando a eliminar y sacar piedras del camino. Como bien decía Nelson hoy, hay que generar proyectos pilotos. No es que de un día vengo y bueno, vamos a hacer análisis causa-raíz en toda la planta, o TPM o RCM, no funciona de esa manera, lamentablemente. ¿Por qué? Porque a los humanos cambiar hábitos cuesta mucho. Son semanas, meses de trabajo, con mucho liderazgo, con mucho coaching, con mucha humildad, como bien decía Nelson, de estar trabajando en piso de planta haciendo que esas cosas empiecen a cambiar. Pero hay que empezar a cambiar por prácticas concretas. Bueno, empezamos a